Hoy quiero que me acompañen en mi experiencia viajando desde Takamatsu hasta la isla de Naoshima, un lugar conocido por su fusión única de arte, naturaleza y tranquilidad. Este viaje comienza en el puerto de Takamatsu, donde tomé el ferry que me llevaría a descubrir uno de los destinos más fascinantes de Japón. Desde Takamatsu el precio de los tiquetes del ferry son de 520 yenes por adulto, solo ida, y tienes la opción de tomar el ferry lento que tarda 1 hora en llegar hasta Naoshima o el ferry rápido que tarda 40 minutos. Nosotros compramos el ferry lento para disfrutar más de la vista y del viaje. Quiero darles un pequeño tour aquí en el ferry. Es un ferry aclimatizado, es un ferry grande, tiene wifi gratis, sillas súper cómodas y el día de hoy me acompaña mi guía turística. Ella es colombiana que lleva más de 20 años viviendo aquí en Japón y me está ayudando para ser la intérprete de esta aventura. ¿Qué tal amigos? Los saludo desde la isla de Naoshima, aquí en Japón. Esta es la isla del arte contemporáneo, una de las islas del arte más conocidas en todo el mundo. Lo primero que vine aquí a visitar es esta calabaza, que es muy conocida. Esto es un ícono de la isla, hecha por Yayoi Kusama. Si se dan cuenta, es una calabaza como con punticos y esa temática ellos la han implementado hasta en los ferries. Si se dan cuenta, los ferries tienen como punticos rojos y es debido a esta obra arquitectónica que es típica de aquí de la isla. El día de hoy, mientras grabo este video, están en reparación. Desafortunadamente hay varios museos que han cerrado porque están en manutención. Eso sí, ¡qué frío! Desafortunadamente el día que visitamos Naoshima, todas las instalaciones y museos estaban en reparación. No había mucho por hacer. No revisamos por internet si estaban en funcionamiento los museos para ese día, así que fue culpa de nosotros por no checar antes en la página. Les recomiendo mucho que si viajan hasta Naoshima revisen todo el itinerario con anticipación, porque normalmente los turistas que vienen a Japón aterrizan en Tokio y el trayecto desde Tokio hasta Naoshima es un trayecto muy largo y evítesen de llegar hasta Naoshima y encontrar todo cerrado. Revisen el itinerario por la página oficial de la isla de Naoshima. De todas maneras ya estábamos en la isla y decidimos explorar un poco a ver qué podíamos encontrar. Tomamos un bus que nos costó 100 yenes, que es menos de $1, para llevarnos hasta la entrada del Hotel Benesi. Acabamos de bajarnos de aquí del bus y hemos llegado a este torii que es muy famoso aquí en esta isla de Naoshima. Es un torii súper pequeñito, yo creo que por ahí 1,30 m más o menos. Este torii se llama Ebisu, que significa el torii de los negociantes. La gente viene a colocarle piedras encima del torii para pedir un deseo. Es una tradición local hacerlo en este torii. Yo tomé una roca pequeñita y la puse encima del torii y por supuesto pedí mi deseo. Mientras pedí mi deseo, hice la venia de respeto y crucé el torii por un lado. Recuerden que por la mitad de los toris solo pasan los dioses según las creencias de los japoneses. Y al fondo se ve el mar de Seto. Esta es la parte de Benesi, Artsai Naoshima. Este es el sitio de arte de Naoshima. Esta parte aquí es súper famosa este nombre Benesi. Y el señor aquí nos está acompañando amablemente al menos para poder sacar el video y compartírselo a ustedes. Así que vinimos aquí. Ahí está. Ahí le hago el zoom para que ustedes se deleiten, lo disfruten. Yo sé que muchos no entienden de arte, pero los que son amantes al arte contemporáneo disfrutan del arte, pues van a valorar
este tipo de videos y este tipo de obras. La calabaza amarilla de Yayoi Kusama es famosa porque es una de las esculturas más conocidas de la isla de Naoshima. La calabaza es un ícono de la isla y es una de las piezas más representativas de la artista. Es una obra que invita a los visitantes a reflexionar sobre la relación entre el arte, naturaleza y espacio público. Toda esta área que están ustedes viendo aquí es el área de Vénezi, que es una de las áreas más conocidas aquí en la isla, pues es un museo y aquí arriba está el hotel, esta es la carretera para ir al hotel, pero desafortunadamente el día de hoy está cerrado. Este es el parque de Vénezi, este es el tipo de arte que se ve aquí en este parque de Vénezi. Hasta aquí me permiten grabar, de ahí para allá ya no puedo ir. Y una linda vista para los amantes del arte, para que vengan y saquen sus fotos. Se pueden quedar aquí, se pueden hospedar aquí, pero eso sí, es carísimo quedarse aquí en esta isla. Cuesta más de $200 noche quedarse en este hotel para disfrutar de esta bella vista. La canción que escuchan de fondo se llama Oyaji no Umi. Tiene más de 50 años y es una canción simbólica de Naoshima y es conocida en todo Japón. Esta información que les estoy compartiendo es gracias a mi guía turística Elizabeth, quien a pesar de que todos los museos estaban cerrados mientras grabábamos este video, me ayudó con toda la traducción y la guía aquí en Naoshima. Estamos aquí en el puerto de la isla y justo antes de uno subirse al ferry hay un sitio donde venden los souvenirs de aquí de la isla. Se puede ingresar para que vean los diferentes tipos de souvenirs que hay para que pues compren y se lleven de recuerdo. Ella es la famosa artista japonesa Yayoi y ella es la que hizo todas estas obras tan típicas de aquí de la isla, una calabaza, y si se dan cuenta toda la temática es de la calabaza. Aquí por ejemplo tenemos este llavero, este es el llavero de la calabaza roja, que es la que está aquí cuando llega uno al puerto, y este calabaza amarilla, que fue la que hicimos mucho más atrás, y también pueden llevarse en postales de aquí de la ciudad. Postales, son muy baratas, vale 100 yenes, eso menos de un yen. Vienen estos botoncitos también, también hay galletas de aquí de la ciudad. Aquí ven, galletas aquí de Naoshima, cookie Naoshima, camisas y hay de todo. Bueno, este tipo de sitios así donde venden souvenirs siempre es muy típico en todos los lados que uno viaja. Antes de despedirme de este video, quiero hacer una pequeña reflexión sobre esta isla. Voy a esperar para montarme en el ferry y en el ferry les cuento la reflexión de la isla de Naoshima antes de despedirme. Ahí estoy yo. Yeah. Bueno, hemos terminado ya el viaje aquí en la isla de Naoshima. ¿Lo dije bien? En la isla de Naoshima tengo una gran reflexión sobre esta isla. Esta isla no es para todo el mundo. Esta isla es para las personas que amen el arte contemporáneo, que le tengan gusto al arte, porque hay muchas estructuras, hay muchas edificaciones que yo por lo menos, yo no le encontré sentido. Para mí no le vi sentido, no le vi nada. Tal vez para la foto, es una isla muy bonita, es
Es una isla muy bonita para recorrer, para sacar fotos, pero ese gusto del arte, ay, es que porque aquí no, y soy pinto de rojo con verde y rosado, y el arte abstracto, no, yo no tengo ese sentimiento. Entonces, tengan mucho cuidado las personas que tengan ese deseo de venir aquí, no se dejen llevar mucho por lo que ven en redes sociales, porque como es un sitio muy turístico, es un sitio que se está vendiendo mucho, se vende mucho humo en las redes sociales, de muchos influencers, de muchos youtubers y sobre todo de muchos guías turísticos que por vender les colocan en el paquete, hay que ir sí o sí a Naoshima y no. Uno, por lo que les estoy diciendo, porque esto no es para todo el mundo. Y dos, porque es difícil llegar acá. Esto es otra isla, o sea, es isla tras isla. Japón es un país muy grande. La isla principal se llama Hyoshu. ¿Hyoshu? Honshu. Es la isla principal, que es donde está Tokio, donde está Osaka, y hay que atravesarse media isla, llegar hasta Okayama, tomar otro ferry para llegar hasta esta isla. Entonces es muy complicado llegar aquí. El dinero no es una isla barata, es una isla cara. Lo más barato que me pareció aquí fue el bus, que me costó 100 yenes, pero cada sitio donde tú vas aquí a cada museo hay que pagar. Tienes que pagar 1000 yenes, 1500, o sea, te estoy hablando $8, $10, $15, y sí, y carísimo. Y fuera de que, por ejemplo, para no tener pierde, tú puedes pagar una guía turística. Por ejemplo, la que me está sosteniendo la cámara en este momento ya es guía turística. Y si tú quieres disfrutar más la experiencia, tienes que pagarle a un guía turístico, tienes que pagarle su recorrido, su trabajo. Entonces no es una isla para cualquiera tampoco, económicamente, pues si quieres sacarle el mayor provecho posible. Entonces, reflexión, esta isla no es para cualquier persona. Y segundo, y muy importante, antes de que se vengan aquí a Naoshima, sí o sí revisar el itinerario. Nosotros lo hicimos un día antes, fue error también de nosotros, pero son cosas que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? De revisar cómo están las actividades dentro de la isla, si están en renovación, en manutención, limpiando, si van a hacer algo nuevo, porque hoy estaba cerrado prácticamente el 90%, no, yo creo que el 95% de todo estaba hoy cerrado, y no pudimos disfrutar también esa experiencia de ingresar al museo y ver el arte, ¿no? Ya sabíamos de antemano que no podíamos grabar, porque pues ya lo habíamos visto en otros videos de que no se puede grabar y tomar fotografías, pero sí queríamos vivir esa experiencia física, ¿no? Visual, a ver si teníamos algún sentimiento, algún sexto sentido, y poder hacer como un review, ¿cierto? Un story time de la experiencia que pues después del museo. Esa era la idea, pero no lo pudimos hacer porque pues está todo cerrado. Entonces sí o sí, ya estando aquí en Japón, revisen bien el horario de que esté funcionando todo. Esa es mi reflexión, mi enseñanza para las personas que desean venir aquí a Naoshima. El resto, disfrútelo. Todos disfrutamos el viaje de diferente forma. Yo no lo disfruté, no porque estén cerrados los museos, no, porque el arte no es lo mío, definitivamente no es lo mío. Yo soy más de playa, de comer, de sacar fotos, pero para yo gastar tiempo, atravesarme otra isla en ferry, gastar dinero, levantarme temprano, me voy para otro lado, la verdad. Esto no es para todo el mundo, y no sé si seré el primer youtuber en decirlo, porque todos los videos que yo me vi en Aoshima, todo el mundo, wow, Sugoi, qué lindo, qué chimba, increíble. Y yo llegué aquí, la verdad, no sentí eso, la verdad. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por ahora me despido con esta bella vista del Océano Pacífico. Nosotros ya nos estamos regresando a Takamatsu, la inmensidad del Océano Pacífico. Gracias por ver, y cualquier duda o cualquier inquietud pueden escribirla en los comentarios. Me despido como siempre en Viajando con Frego. Paca paca. Chao.